ya hemos manejado lo que es una señal de tiempo continuo y su contraparte, tiempo discreto. Nosotros manejamos señales, teóricamente, de tiempo continuo. Consideramos que dependen de una variable que es continua en un cierto intervalo de tiempo, T0, TF, tiempo inicial, tiempo final. Sin embargo, cuando nosotros queremos procesar esa señal, queremos, no sé, utilizar algún software debido a su complejidad, no es tan fácil hacerlo analíticamente, sino que es necesario utilizar una plataforma digital, tal como MATLAB, LabVIEW, no sé, otro como puede ser algún programa que ustedes desarrollen en una plataforma de lenguaje C, BASIC, Fortran, Python. Entonces, ustedes van a necesitar manejar señales ya en tiempo discreto, porque la señal ya, pues, va a ser procesada en una plataforma digital, tal como lo hemos hecho en MATLAB. Entonces, una señal que es de tiempo continuo ya no va a tener cualquier valor, sino ciertos valores, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí?, va a estar discretizada. ¿Sí? De una señal, permítanme, que gráficamente podríamos tener algo así como esto, tiempo inicial, tiempo final. Aquí el tiempo puede tomar cualquier valor en este intervalo y por lo tanto también la señal. Pero debido a que lo estamos manejando en una plataforma digital, es necesario discretizar, porque no podemos tener un número infinito de valores de nuestra señal y de nuestro tiempo. ¿Qué hacemos? Tomamos algunos valores representativos. ¿Cómo encontramos esos valores? Pues hay varias maneras. Una, estableciendo lo que es una discretización. Nosotros ya lo hemos manejado. Podemos utilizar, debido a que estamos utilizando la variable t, podemos discretizarla utilizando un incremento, delta t. En algunos autores utiliza la letra T, o si están haciendo una técnica llamada métodos numéricos, utilizan H. Pero todo se refiere a lo mismo, una discretización. A veces se le llama paso de discretización, intervalo de discretización. Obviamente, nuestra señal manejamos tiempo, pero podemos tener una función dependiente de X. También podemos discretizar nuestra variable independiente. Aquí obviamente utilizaremos delta X. Ya no se utiliza T mayúscula, porque T mayúscula está asociada con T minúscula, sino utilizaríamos seriamente H. ¿Okay? Entonces, la discretización la podemos hacer en cualquier variable independiente continua, ya sea T o sea X. ¿Sí? No importa la letra, simplemente establecemos una discretización. ¿Por qué es necesario? Pues porque estamos manejando una plataforma digital. Aquí a veces, en lugar de que depende de X, depende de Y, Z, y vamos a tener una discretización que vamos a llamar elemento finito. Estamos manejando particiones finitas. ¿Okay? Y aquí cuando es en una dimensión se le llama elemento finito. Cuando estamos manejando un volumen, aquí podemos tener, por ejemplo, un cuerpo muy delgado y que nos interesa analizar sus propiedades, no lo podemos hacer en forma continua, entonces discretizamos y estaremos manejando lo que sería elemento finito. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una placa y queremos analizar sus propiedades que puede tener la placa, pues aquí también lo dividimos. Podemos hacerlo en
en formas regulares o puede tener una forma arbitraria. Triangular generalmente se utiliza. Obviamente si es volumen también lo podemos hacer. Discretizamos nuestro volumen, nada más que aquí ya no se llama elemento finito, se llamaría volumen finito. Estamos dividiendo un volumen, un objeto sólido, o puede ser simplemente un espacio. Tenemos aquí un contenedor y me interesa analizar propiedades que suceden en este contenedor, como cuál, la temperatura. Le aplicamos calor y la temperatura va a ir cambiando dentro del cuerpo, ¿sí? Dentro del contenedor puede estar vacío. Entonces nos interesa saber cómo es la temperatura. Una técnica pues es dividir el volumen en partes más pequeñas, lo que se conoce como volumen finito. Si trabajamos en una dimensión, se conoce como elemento finito. Nosotros aquí estamos manejando el tiempo y tendríamos simplemente nuestra discretización. No tiene un nombre en particular, ¿sí? O paso de discretización. Cada ambiente, cada área de la ingeniería, bueno, le da un nombre diferente aquí a la discretización. En este caso simplemente es una discretización o intervalo de discretización o paso de discretización. En ingeniería es muy común utilizar ese término, elemento finito o volumen finito. ¿Sí? Muchos ambientes que hacen diseño en el área mecánica pues, hacen una discretización tipo volumen o elemento finito. Nosotros hacemos esta, muy básica, muy sencilla. ¿Qué hacemos? Pues el tiempo lo vamos a parametrizar en términos de delta t, o t mayúscula o h. Nada más va a tener múltiplos enteros. El tiempo nada más va a tener valores múltiplos enteros de nuestra discretización. Queda parametrizado, queda en términos de esta discretización. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos esta fórmula. ¿Sí? En MATLAB es muy fácil, no es necesario programar esta fórmula. Nosotros en T0 sería el valor inicial. Si n es igual a 0, entonces el tiempo discretizado es T0. Obviamente si n es igual a 1, entonces tendríamos T0 más delta T, sería esta posición en el tiempo. Si n es igual a 2, entonces tendríamos T0 más 2 veces, ¿sí? Aquí le voy a poner más 2 veces delta T. Aquí sería T0 más, y esto obviamente es T0. Cada instante queda definida por esta fórmula. Podríamos emplear esta fórmula, pero en MATLAB tenemos otras maneras. Decimos que si tenemos dt, por ejemplo, un milisegundo, que es un valor que ocupamos, pues pondríamos t, iniciamos en algún instante, podremos poner -2, 2 puntos, y generamos con esta instrucción una secuencia de números, por ejemplo hasta 8, todos separados por este incremento o discretización en el tiempo. Esta es una manera. Otra manera
que ya hemos visto es, en lugar de utilizar o generar nuestra secuencia de números, en este caso de punto flotante, vamos a generarla de enteros. Y esta secuencia la vamos a multiplicar por nuestro incremento. Aquí nosotros ponemos fuera nuestro incremento, nuestra discretización, para hacer más evidente la parametrización. Y aquí simplemente generamos una secuencia de números enteros, que es algo que también ya habíamos manejado. Es más fácil en una plataforma digital generar números enteros que números de punto flotante. Es más rápido, más eficiente. El manejar punto flotante implica utilizar rutinas internas que consumen más tiempo y es más fácil generar números enteros. Simplemente pues, se están variando bits en un cierto orden y en una secuencia muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 8 bits, obviamente eso ya no se ocupa. Utilizamos 16, 32, pero ahorita vamos a poner 8. Queremos generar números enteros, y obviamente este es el 0. Generamos el 1, pues aquí simplemente cambiamos un bit y los demás obviamente 0, 0, 0. Entonces con un simple cambio de bit, nosotros vamos generando números enteros y esto se hace muy rápido. Vamos en el 1, aquí vamos en el 2 y así sucesivamente. Generamos rápidamente números enteros. Número flotante pues implica otro tipo de rutinas que son más lentas, ¿no? Consumen más tiempo. Y aquí nosotros tendríamos que iniciar en un cierto número y terminar en un número y ya no es necesario indicar el incremento, como en este caso. ¿Dónde comenzaríamos, chicos? Para obtener el mismo vector de tiempo, que esté discretizado por 1 milisegundo y que comience en -2 y 8. ¿Qué pondríamos aquí como número inicial? -2000, ¿no? -2000, exactamente, -2000. Y obviamente 8000. Sí, con esa misma idea. Y aquí es muy evidente cuánta memoria vamos a requerir para almacenar el vector tiempo. A veces nuestra plataforma tiene memoria limitada. Por ejemplo, un Arduino, un AVR, eh, no sé, un DCP. Pues ustedes necesitan tomar en cuenta la dimensión, la cantidad de datos que están guardando para que vean que sea posible manipular eso. ¿Cuántos números tendríamos aquí? ¿Cuántos elementos tendría nuestro vector tiempo? Ay, permítame. Aquí estoy. No, ¿cómo que? No. Perdón. ¿Cuántos números vamos a tener entonces en el vector tiempo? Y aquí es muy fácil determinarlo. Yair, ¿cuántos crees que tengamos? Pues si son enteros serán como 10. No, ¿a poco hay 10 enteros aquí, en el vector tiempo? ¿Cuántos números vamos a tener? ¿Cuántos elementos va a tener el vector tiempo? 10.001. 10.001, muy bien. 10.001. Esta es la cantidad de memoria que necesitamos reservar para guardar el vector tiempo. 10.001
números flotantes. Si cada número flotante es de 4 bytes, entonces necesitaríamos, pues hacemos simplemente la multiplicación. Si es de 64 bits, pues haríamos el ajuste. Pero de aquí ya es muy fácil ver cuánta memoria necesitamos para manejar el vector, tiempo para manejar nuestra señal f, dt, gdt o no sé cuántas señales vayamos a tener. Y entonces ya podríamos fácilmente determinar si nuestro sistema va a ser capaz de manipular, de manejar la información. Pero eso lo van a ver con más detalle en otra unidad de aprendizaje, que es procesamiento digital, o sea, lo que son DCPs, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros tenemos una señal de tiempo discreto, no es suficiente con decir que es de tiempo discreto. Hay que indicar su discretización en el tiempo y tal vez el tamaño, la dimensión que va a tener esa señal discreta. En este caso tiene 10.001 valores, con una discretización de 1 milisegundo. Obviamente, si vemos que esta cantidad es muy grande, tenemos varias opciones, ya sea poner más memoria, casi no es posible, dependiendo de cuestiones económicas o de disponibilidad de equipo, manejar un tiempo más pequeño o una discretización más grande. En lugar de 1 milisegundo, tal vez una centésima. Y ver si eso no afecta a las aproximaciones que hagamos en nuestro cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, hay varios aspectos que tomar aquí cuando estamos manejando señales discretas. Bien, vamos a ver otra propiedad que nos habla acerca de la duración de una señal. El intervalo en el cual la señal es diferente de cero. Y tenemos señales de longitud finita o longitud infinita. Ya hemos manejado un término similar que está relacionado. Lo que es la duración, por ejemplo, en los pulsos. Decimos, tiene una duración de una unidad, de 2 unidades, de 10. Ya hemos manejado su longitud, pero no con este término, ¿no? Algo equivalente es decir su duración. Duración finita, duración infinita. Bien. Por definición, una señal de tiempo continuo es de duración finita si podemos encontrar dos instantes de tiempo, T1, T2, que sean finitos, esos instantes, tal que la señal sea diferente de cero en ese intervalo, definido entre T1 y T2. Y tenemos varios ejemplos. Uno muy fácil, por ejemplo, es el escalón. ¿Es de longitud finita o infinita? ¿Cómo es el intervalo de tiempo en el cual nuestro escalón es diferente de cero? Aquí para tiempo negativo es 0, pero para todo tiempo positivo es 1, o sea, es diferente de 0. Aquí podremos decir que T1 es 0, pero T2, ¿cuánto vale? Yair, ¿cuánto valdrá T2? 1. 1. Ah, ¿sí? Hasta aquí llega el escalón. Aquí en 1. Y después se hace 0. Ah, no, ahí, pues, no. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale T2? Entonces sería infinito, ¿no? Infinito. Sí, ¿Esta señal escalón es longitud finita o infinita? Ya me lo también aprendí. es infinita, ¿no? Duración infinita. ¿Va? Es muy fácil clasificarlo de esta manera, longitud infinita. Entonces, eh,
La rampa, ¿cómo es, chicos? ¿Duración finita o infinita? Y si es finita, me tiene que decir su duración. La rampa también era infinita, ¿no, profe? Exactamente. Porque esta señal rampa crece, va creciendo, es una línea recta que comienza en cero y se prolonga hasta el infinito. ¿Ok? No encontramos una T2 que sea finita tal que llegue a cero la señal. Siempre crece, crece, crece. Bien, entonces estas dos que hemos manejado mucho es duración o longitud infinita. Obviamente podríamos tener una exponencial, por ejemplo, esta e a la menos 2t. Esta señal pues, tampoco tiene una duración finita, sino es infinita. Sería algo así. Y en t igual a 0 vale 1, pero nunca encontramos un intervalo de tiempo tal que la señal, sí, un intervalo de tiempo finito tal que la señal sea diferente de 0. Siempre es diferente de 0 para todo tiempo. Pues su longitud es infinita. Y así hay muchas más, ¿no? En este caso las que son interesantes son las de longitud finita y esas tenemos varias. Por ejemplo, el pulso unitario. Este es de longitud finita, pero hay que decir cuánto vale su duración, cuáles son los intervalos en el cual la señal es diferente de cero. Y obviamente aquí, ¿qué duración tiene esta señal? De una unidad, porque está definida entre menos un medio y un medio. Vamos a suponer que pongo la triangular. ¿Qué duración tiene esta señal triangular? No es la unitaria, ¿sí? Tiene una expansión. ¿Qué duración tiene esta señal? Es de duración finita y lo importante aquí es decir su duración. Y la duración está dada por la diferencia entre T2 y T1. ¿De 10? De 10, bien, gracias, Kevin. De 10. Recordemos que la triangular unitaria está definida entre menos 1 y 1, o sea, C de 2, tiene una duración de 2, lo expandemos 5, tiene 10. ¿Sí? Y nosotros así fácilmente determinamos su duración. Nada más hay que tener cuidado con algún tipo de señales que no se ajustan a esta definición, pero nosotros podemos fácilmente determinar el intervalo, o sea, el tamaño del intervalo en el cual la señal es diferente de 0. Por ejemplo, aquí podríamos tener una señal que tiene diferentes niveles. Por ejemplo, aquí 6, aquí 10, aquí en 12, en 10 baja 0 y después sube y después baja. Entonces, la duración de esta señal es finita. ¿Cuánto vale esta duración? Pues no podríamos emplear la fórmula tal cual. Tendremos que hacer ciertas consideraciones. ¿Cuánto vale su duración en este caso? Si decimos que es 12, estamos mal. ¿Cuánto vale, Kevin?
10. 10, porque aquí no tenemos señal, vale 0. ¿sí? Entonces tiene una duración de 10. Aquí tal vez digamos que esto es T1 y esto es T2, pero no es cierto, porque aquí tenemos un intervalo interno en el cual es 0 la señal, entonces no existen dos instantes, existen, pues en este caso, 4 instantes necesarios para determinar la duración. No es suficiente con 2, pero es fácil hacer el ajuste, ¿no? Pero la definición básica pues, es la que tenemos aquí. Y eso nos sirve para poder generalizar nuestra definición a otro tipo de señales. Bien. Aquí nosotros estamos cuantificando el tamaño de nuestro dominio en el cual la señal es diferente de 0. Es una forma de medir nuestro dominio. Tal vez no sea necesario guardar toda esta información en la computadora porque es 0. Nada más guardamos donde es diferente de 0. Y esto pues ya no lo manejaremos, ahorraríamos espacio. Por eso sí es conveniente conocer estos intervalos en los cuales la señal es diferente de 0. No es necesario guardar donde es 0. En MATLAB no hay tanto problema porque tenemos recursos, tenemos memoria muy grande, ¿no? Por la computadora, pero ya en otro tipo de plataformas más, más limitadas, pues sí hay que tomar en cuenta eso. También es posible cuantificar lo que es la imagen, o sea, la amplitud. Aquí estamos considerando el dominio, o sea, el eje del tiempo, el eje horizontal, pero podemos manejar lo que es el eje vertical, o sea, la imagen o la amplitud, y aquí estaríamos caracterizando qué tan grande es la imagen. Podríamos decir que tenemos señales acotadas, no acotadas. Una señal no acotada es aquella que crece al infinito. ¿sí? No tenemos un valor en amplitud finita. Tenemos varias definiciones para lo que es acotada. Por ejemplo, una señal es acotada si existe un número finito, en este caso m, tal que satisfaga esta condición, ¿sí? Tal que la amplitud de la señal siempre sea menor que un valor finito. Aquí lo tomamos con valor absoluto. Entonces decimos que está acotada una señal si existe una cota, ¿sí? Un número finito m, tal que limite la amplitud en su valor absoluto. Otra manera es encontrar cotas que llamamos mínimas y máximas. Acotamos o condicionamos la amplitud por abajo y por arriba. Hay casos muy sencillos. Por ejemplo, la señal senoidal que hemos manejado muy superficialmente, esta seno de t, aquí le ponemos un 5, multiplicamos. Esta es una señal acotada. Si nosotros la graficamos, ya sabemos su comportamiento. El seno, como tal, está variando entre -1 y 1. Multiplicamos por 5 y entonces su variación ahora va a estar entre -5 y 5. Es una señal acotada, tiene un valor mínimo de -5, un valor máximo de 5. Su cota, que podríamos manejar esta, es 5. Sacamos valor absoluto del seno y podemos condicionar, podemos limitar la amplitud a un valor de 5. Entonces está acotada esta señal. El escalón es una señal acotada. ¿Cuánto vale la cota del escalón?
en este caso 1, es el valor máximo que tenemos en nuestro escalón. ¿Sí? La señal rampa, ¿de qué tipo es? ¿Acotada o no acotada? Es no acotada, ¿no, profe? Sí, su amplitud crece al infinito. Nosotros no podemos encontrar un valor finito tal que nuestra señal esté por abajo de ese valor que vamos a tener m. Pues no, siempre va a crecer nuestra rampa y m también tiene que crecer si es que queremos que la señal esté por abajo de m. Pero como crece al infinito, m también debe de crecer al infinito. Entonces, no es acotada. Cuando nosotros encontramos las cotas, valor mínimo máximo, podemos definir esta cantidad que se ocupa mucho en electrónica en circuitos eléctricos, lo que es el valor pico a pico. Es el intervalo de variación. Nosotros, por ejemplo, podríamos tener una señal que está variando y definimos de alguna manera el valor mínimo y el valor máximo. La diferencia del valor mínimo, perdón, del valor máximo y el valor mínimo nos da lo que es el valor pico a pico, la variación. Por ejemplo, aquí podríamos tener un valor de 2 y aquí un valor de 8. El valor pico a pico es de 6. Nos está diciendo que la variación es de 6 unidades. Es muy importante en electrónica encontrar este tipo de parámetros para saber si en nuestro circuito va a ser capaz de procesar ese tipo de señales. Si no es capaz, vamos a tener un fenómeno en electrónica que se conoce como saturación. ¿Sí? Y vamos a distorsionar nuestra señal. Se va a perder aquello que sobrepasa los límites de la electrónica. ¿Sí? Los dispositivos electrónicos, por ejemplo, los alimentamos con menos 12 a 12 volts, menos 15 a 15 volts. Ese es nuestro intervalo de variación máximo. De hecho, hay un porcentaje, ¿no? El 80% de eso. Entonces, no podemos manejar señales más grandes que estén dentro de ese intervalo. Y tenemos que hacer algunas operaciones para ajustar nuestra señal al intervalo disponible en la alimentación de nuestra electrónica, ¿no? Lo que hacemos generalmente es una atenuación. Bien, pero es algo que van a ver con más detalle en otras unidades de aprendizaje. Bien, vamos a suponer que tenemos esta señal. Vamos a borrar esto. Esto no tiene interés. Esta señal exponencial, tal cual, es de tiempo continuo, longitud infinita y está no acotada. ¿Sí? Tiene esas características. Si aquí le agregamos, lo multiplicamos por un escalón, ya sus características, sus propiedades obviamente cambiaron. Es de tiempo continuo, duración infinita y está acotada. ¿Sí? ¿Cuánto vale la cota en este caso? 10. 10. ¿Sí? M podría ser 10. Nosotros aquí tenemos también esta posibilidad de acotarla por abajo y por arriba. En este caso es 0
y sería 10. Aquí sin problema. Ahora vamos a suponer que lo multiplicamos por un pulso. Por un pulso que tiene estas características. Vamos a tomar un minuto y vamos a analizar esta señal. Obviamente es de tiempo continuo, pero ya se modificaron sus otras dos propiedades. Y hay que especificar. Bien, damos un minuto para que lo analicen con calma. Bien, ¿qué duración es? ¿Qué duración tiene? Obviamente es finita. ¿Cuánto vale su duración, chicos? Diez. 10. Va, no hay problema. Porque nosotros sabemos que nuestra señal, que es una exponencial, pues al ser multiplicada por un pulso, ya no vamos a tener toda la exponencial, no vamos a tener una porción, va a estar recortada en el tiempo. Entonces ahora vamos a tener una exponencial definida nada más en un intervalo de tiempo. ¿Entre qué intervalo, entre qué valores está esta señal? Ya sabes, el 3 el grande y el 8 5 y 15. 5 y 15, muy bien. Es una señal acotada. Tenemos un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cuánto vale el valor mínimo? 10 a la menos 30. Bien. ¿Y el máximo? 10 a la menos 10. Va, perfecto. ¿Sí? ¿Todos quedó claro? Sin ningún problema, ¿no? Ya encontramos su cota. Sus cotas de esta señal. A veces es muy fácil. Con un poquito de matemáticas lo podemos hacer. En MATLAB, obviamente, hay instrucciones que nos permiten encontrar estas cotas. Y en el tiempo también es fácil de encontrar donde la señal es diferente de cero. Y podemos fácilmente con un pequeño, unas instrucciones muy sencillas, determinar la duración de nuestra señal. Bien, vamos a ver otra clasificación de señales y nos vamos a referir a esta relación que tenemos de efecto causa-efecto. ¿Sí? Para que exista algo debe de haber un motivo, una causa, una razón física. Y vamos a clasificar nuestras señales de dos maneras, causal y no causal. Cuando nosotros tenemos un experimento y no tenemos una excitación, energía que estemos aplicando a nuestro experimento, a nuestro sistema o a un proceso real o hasta en una misma simulación que estemos haciendo en una computadora,
Si no tenemos una fuente de energía que alimente a nuestro sistema, no debe de haber señales. ¿Sí? Entonces, algo que no tiene causa, un origen, lo vamos a clasificar como no causal. Y aquí vamos a ser un poquito arbitrarios con respecto al tiempo. Como ya les había mencionado, el tiempo que manejamos en ingeniería es relativo. No sabemos dónde está el origen, no sabemos dónde está el cero. Entonces, nosotros establecemos nuestro cero en forma arbitraria y generalmente lo utilizamos como una referencia para indicar en qué momento se inicia, un experimento, en qué momento empieza a funcionar un proceso. Por ejemplo, en circuitos eléctricos nosotros especificamos esto por medio de un interruptor. Vamos a alimentar un circuito muy sencillo, por ejemplo, un circuito tipo RC. Lo vamos a alimentar con una fuente de tensión constante a partir del origen. Nosotros observaríamos, si tuviéramos un aparato como un osciloscopio, y vamos a exponer que aquí no tenemos carga en las terminales, que la condición inicial de la tensión es igual a 0. No hay carga en las placas, en las terminales, sí, en las placas del capacitor. Entonces, bajo esa condición, obviamente, aquí sería 0, 0, 0. Y a partir de nuestro origen, o sea, del instante 0, cerramos y va a aparecer una tensión que alimenta. Entonces, en el capacitor va a aparecer una tensión más o menos. No lo agarres, te vayas a enfermar. Y decimos que aquí tenemos una señal que tiene una causa. Esta señal o tensión en el capacitor tiene una causa. ¿Cuál? Pues esta fuente de alimentación. Es una señal causal. Es igual a 0 para tiempo negativo, para tiempo menor a 0, porque todo empieza a funcionar aquí en 0. Y decimos que una señal de tiempo continuo es no causal si es diferente de 0 para algún tiempo, ya sea negativo o positivo. Si nosotros observáramos en nuestro osciloscopio una tensión más o menos como esto, diríamos, hay algo raro, porque hay tensión si todavía no alimentamos a nuestro circuito. ¿Sí? Aquí estaríamos hablando de una señal que físicamente no es posible, porque no hay una causa real que haga que exista esta tensión. Obviamente esto no va a suceder. ¿Sí? Entonces, como no sucede en la realidad, no existe físicamente, decimos que es no causal. Bien, esto obviamente es arbitrario, porque nuestro experimento podemos iniciarlo en un tiempo que sea menos 10, por ejemplo. Podríamos tener aquí menos. Vamos a poner aquí un tiempo menos 2. Vamos a poner menos 2. Entonces, esto sí tiene sentido. Esto sí es una señal causal. Si es posible físicamente tener esto. Hay una señal a partir del instante menos 2. Pero este menos 2 pues es arbitrario, ¿no? Entonces, esta definición sí es arbitraria. ¿Sí? La vemos porque es muy común en los textos, pero físicamente pues digamos que no podemos manejar estrictamente el cerco. Hay que ajustarnos a las condiciones de nuestro problema, en este caso de nuestro circuito eléctrico. Pero bien, vamos a olvidarnos de esto, nada más un poquito para justificar la definición, y vamos a ver diferentes tipos de señales y las vamos a clasificar
Esta señal, que es el escalón unitario, obviamente es... ¿De qué tipo, Kevin? Ya se fue. Bueno, está bien. Alma, ¿puedes contestar? ¿Sí, verdad? ¿De qué tipo es, Alma? ¿Causal o no causal? ¿Me podría repetir, profe? ¿Qué amplitud tiene el escalón? Esa era la pregunta. De uno. Realmente esa no era la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Estamos hablando de causalidad, Alma. Ajá. ¿Y la señal es causal? ¿El escalón es causal o no causal? ¿Es causal? Causal, porque vale 0 y lo adivinaste bien, ¿eh? Tuviste suerte. No, fíjate que si nosotros vemos la gráfica fácilmente, vemos que vale 0 para tiempo negativo, es 0, y para tiempo positivo, como dijiste, tiene un valor de 1. ¿Sí? Tiene una amplitud de 1 para tiempo positivo, entonces es causal. Alma, este pulso unitario, ¿es causal o no causal? Ay, también, ¿no? ¿Para tiempo negativo vale 0? Ese sería no causal, ¿no, profe? Sí, exactamente, es no causal. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudó? A ver, perdón. Yo, profe, porque parte de menos un medio Sí, a un medio. exactamente. Aquí nosotros, si lo graficamos, ¿por qué lo graficamos? Porque es fácilmente visualizar, aunque estrictamente con la definición es más que suficiente. Pero aquí vemos que vale algo, es diferente de 0 para algunos valores de tiempo negativo. Y obviamente también positivo. Entonces, este es no causal. Alma, ¿y la triangular unitaria? También sería no causal. No causal, bien. Y ya por último, a ver, no, permíteme, vamos a ponerle aquí otro número. 10. ¿Este pulso es causal o no causal? Sería causal, ¿no, profe? Causal, causal, causal. Y queda con un signo de interrogación. ¿De dónde a dónde está definido este pulso? De menos 5 a 5, ¿no? Pero tiene, ¿qué operación ahí implícita, Ricardo? Porque en Ah, un cierto. Sí, sí, instante, cierto. Se mueve, ¿no? Sería ajá, de... traslada. Ajá. Ajá, ajá, exactamente. Quedaría de menos 1 a 4, ¿no? No, a 9. Ah, sí, cierto, sí, sí. ¿Sí, va? Ah, Entonces, ¿es causal o no causal, Ricardo? sí, ¿no? Sí, es causal. ¿Seguro? Ah, ¿Está no, bien? no, 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 porque está en menos 1, ¿no? Exactamente, es Sí, no sí, sí. causal, ¿vale? Exactamente, es no causal, porque no es Sí, menor a 0. exactamente. Hay un intervalo de tiempo negativo en el cual tenemos señal, entonces es no causal. Sí, esta señal, estas que tenemos aquí, diríamos que son no causales. Y obviamente tenemos varias.
que son causales, o simplemente hacemos unos ajustes y las hacemos causales, ¿no? Por ejemplo, Alma, la mentí, ¿verdad? Te dije que iba a ser la última, pero no. La rampa unitaria, Alma, ¿es causal o no causal? Alma, ¿me escuchas? ¿Ya te fuiste? No, profe. A ver, ¿qué es causal o no causal? Sí es causal, ¿no? Causal, exactamente. La ponemos aquí. Va. Esta señal, ¿causal o no causal? No causal. No causal, perfecto. Y obviamente podemos tener modificaciones, pero yo creo que con eso ya queda claro, ¿no? Causales, no causales. Entonces es una clasificación que no me gusta, pero bueno, eh, existe y es fácil de hacer esa clasificación. Va. Vamos a ver otra propiedad que se va a referir a la simetría que tienen las señales. Específicamente tenemos lo que son señales pares o señal con simetría par y su contraparte, por decirlo así, de señal impar o señal con simetría impar. Puede ser que una señal no tenga ninguna de las dos simetrías. Entonces, vamos a ver la definición y después ejemplos. La definición es muy sencilla. Decimos que una señal tiene simetría par si es igual a su reflejo. Si una señal f de t es igual a su reflejo. Vamos a ver una gráfica de una señal arbitraria, donde aquí mostramos en rojo la señal f de t. Tenemos en rojo una señal f de t, aquí la tenemos, nada más que aparece en el contorno. Esto es la señal f de t, porque se ha identificado la porción de la señal que se encuentra en tiempo positivo y se indica de color azul. Aquí lo tenemos. Tenemos señal en tiempo positivo y también identificamos la porción de la señal que existe para tiempo negativo y lo marcamos con verde. Bien. Esta señal la vamos a reflejar. ¿Qué es reflejar? Acuérdense que es hacer un tipo de rotación. Lo que tenemos en tiempo negativo lo vamos a pasar a tiempo positivo. Giramos nuestra señal. Y lo que tenemos en tiempo positivo lo vamos a pasar a tiempo negativo. Un tipo de rotación. Cuando hacemos esa rotación, observamos que la señal reflejada en tiempo positivo, aquí lo tenemos antes, acuérdense que estaba aquí lo tenemos del lado derecho, pero a la hora de rotarlo, ahora se va a encontrar acá. Igual, lo que tenemos originalmente de tiempo negativo, que era esto que tenemos en verde, al rotarlo, al reflejarlo, ahora va a aparecer aquí. ¿Y qué observamos? Que son iguales, tanto la señal original como la reflejada. ¿Sí? Hay igualdad. Entonces decimos que esta señal es par, tiene simetría par. No hay mucho problema. Decimos que tiene simetría alrededor del eje vertical. Bien. Una señal
se dice que tiene simetría impar si esta señal es igual al inverso de su reflejo. Esto se debe de cumplir para todo tiempo. Aquí vamos a manejar dos signos menos: inversión, reflejo. Y decimos que tiene una doble simetría porque estamos utilizando dos operaciones para tener la igualdad. Y se habla de una simetría alrededor del origen, aunque realmente es simetría alrededor del eje horizontal y del eje vertical. Vamos a visualizar esto, algo similar a lo que teníamos, a lo que hicimos previamente con la señal par. Vamos a suponer una señal que vamos a marcar en rojo. Aquí tenemos la señal completa e identificamos la porción de la señal que está para tiempo positivo y la marcamos con azul. Aquí la tenemos, y en verde lo que tenemos para tiempo negativo. Y vamos a hacer nuestra primera operación. No importa el orden, en este caso escogí primero el reflejo. ¿Qué va a pasar? Que esta parte que tenemos de tiempo positivo ahora va a aparecer aquí en tiempo negativo, y lo que tenemos de tiempo negativo, cuando hagamos el reflejo, va a aparecer aquí en tiempo positivo. Y es lo que visualizamos en la gráfica. ¿Sí? Como vemos, la señal f de t no es igual a su reflejo. Ahí es muy... Bien, nos habíamos quedado con esta operación de reflejo. Vemos que no son iguales y entonces hacemos nuestra segunda operación. Aquí, como vemos, no tiene simetría alrededor del eje vertical, no son iguales. Ahora vamos a invertir nuestra señal. Vamos a girarla ahora con respecto al eje horizontal. ¿Sí? Con un signo menos hacemos una rotación, pero alrededor ahora del eje horizontal. ¿Sí? Y como ustedes ya se imaginaban,
las señales ya son iguales. ¿Sí? Esta porción que teníamos aquí pasa, que tiene amplitud positiva, ahora pasa a tener amplitud negativa y se ajusta con la señal, coinciden. Gráficamente vemos que coincide la señal original con la señal modificada, con la señal reflejada e invertida. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, digamos, la definición de lo que es una señal con par y simetría impar. A veces, en lugar de tener estos dos signos menos aquí, se pone de esta manera. La condición para que sea una señal impar o tenga simetría impar es que la señal invertida sea igual a su reflejo. Sí, pero obviamente son equivalentes. Nada más que es una forma diferente de expresar esta relación. Bien, vamos a ver algunos ejemplos sencillos. En física, por ejemplo, se utiliza mucho esta propiedad con algunas funciones trigonométricas, con el seno y el seno principalmente, el seno y el coseno, ¿no? Cuando hacemos cálculos, sabemos que el seno de una cantidad negativa es igual a menos el seno de esa cantidad. ¿Sí? Y bien sabemos, por ejemplo, que el coseno es igual a, de una cantidad negativa, es igual al coseno de esa cantidad, pero ya sin signo, ¿no? Que quede positivo, coseno de x. Son relaciones que utilizamos mucho en física para simplificar algunos cálculos, ¿no? Alma, esta función, el seno y el coseno, tienen simetría, par y impar. El seno, ¿qué tipo de simetría tiene? Ya desapareció, ¿no? Pues el seno es impar, ¿no, profe? El seno es impar. Sí. Y esta es par. El coseno tiene simetría par. Aunque aquí no estamos hablando estrictamente de señales, porque aquí tenemos x. Pero también podemos hablar de simetría de este tipo de funciones. Y lo observamos nosotros cuando graficamos, por ejemplo, el coseno. Y es muy fácil verlo. El coseno tiene digamos, a lo que tenemos en tiempo negativo. Buen día. A ver, permíteme tantito. Perdón, buen día. Perdón. Fácilmente observamos que tiene aquí simetría que cumple. Pero en la gráfica vemos que lo que tenemos en tiempo positivo es igual a lo que tenemos en tiempo negativo. No así con el seno. El seno pues tiene simetría
unitario, lo vamos a reflejar si quieren. Entonces, cuando lo reflejamos, quedaría así. Ahora lo invertimos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Tenemos esto. ¿Qué tipo de simetría tiene entonces? La señal original y la señal transformada son iguales? ¿Qué piensas, Alma? Bueno, sobre la materia, ¿eh? Sobre lo que estamos viendo. Aquí sí. ¿Qué tipo de simetría tiene esta señal? Dijeron que era impar. ¿Crees que sea cierto? ¿Cumple la condición? ¿La señal es igual a su reflejo, a la inversión de su reflejo? ¿Sí es igual? Um, ¿podría ser par? La señal escalón es igual a su reflejo. No. No, no es par. ¿Es impar? Tampoco es impar, ¿no, profe? No es ninguna Ninguna de de las dos. Hasta luego, profe. Ninguna de las dos, exactamente. No tiene ninguna de las dos simetrías. Entonces, esta es una señal muy sencilla que no tiene una simetría como tal, ¿no? Entonces, ninguna. La rampa, obviamente, también no tiene ninguna. Sí, y así existen muchas que no tienen simetría. Vamos a poner una medio interesante. A ver si es fácil clasificarla. El signo de T. ¿Qué tipo de simetría tendrá esta? Y el valor absoluto. También interesante. ¿Qué tipo de simetría tiene el valor absoluto? par, ¿no? El valor absoluto tiene simetría par. Muy bien. La señal signo. Impar. Impar. Muy bien, Kevin. Es impar. Bueno, hemos hecho esta clasificación visualmente con base en algunas propiedades, algo que hemos estado utilizando, o por las gráficas. ¿Sí? Es fácil, por observación, hacer una clasificación, pero vamos a hacer unos ejercicios donde apliquemos la definición, donde hagamos una caracterización más formal, no simplemente informar visual, observando gráficas. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar un caso. En ese caso, un caso general, vamos a tener una señal que se dice polinomial. ¿Qué quiere decir? Que depende del polinomio de nuestro tiempo t. Tenemos el tiempo elevado a alguna potencia entera positiva. ¿Sí? Un caso particular es cuando n es igual a 0. Si n es igual a 0, tendríamos que nuestra señal polinomial es 1, o sea, es una constante. ¿Sí? Y aquí no tenemos, ya vimos que resulta, ¿no? Simplemente es par. Vamos a analizar este caso general. Obviamente podríamos tener una línea recta cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2 tendríamos una parábola y así sucesivamente. Entonces, para no estar analizando casos particulares, valores específicos de n, los tres primeros son los más sencillos: n igual a 0, n igual a 1, línea recta, n igual a 2, parábola, son muy sencillos, pero aquí vamos a ver la generalización. Bien, vamos a considerar dos posibilidades, que n es par. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestra señal es par? Perdón, cuando nuestra potencia es par, ¿qué pasa con la señal? Bien. Pues es par, ¿no? Sí, es par. Esto yo creo que tiene mucha intuición, sentido lógico. Vamos a verlo formalmente.
¿Cómo lo demostraríamos? Con base a la definición. Decimos que el reflejo de la señal, entonces F, valuada en menos T, o sea, vamos a hacer el reflejo, donde veamos T, vamos a sustituir por menos T. Entonces, por definición, entonces tendríamos menos T elevado a la N. Como N es un número par, se puede descomponer o se puede expresar de esta manera, como el producto de un número entero, en este caso positivo, multiplicado por 2. Así cualquier número par cumple esta relación. ¿Sí? Entonces lo sustituimos. En lugar de n ponemos 2k. Y el signo menos lo expresamos como un producto. Menos t lo vamos a expresar como menos 1 por t. Y este producto de exponentes lo vamos a representar como una potencia de potencia. En este caso tenemos menos 1 por t elevado al cuadrado y esto lo elevamos a la k. Por regla de exponentes pues es lo mismo. Aquí tenemos una potencia de un producto. Por propiedad tenemos entonces que este exponente lo distribuimos en cada uno de los factores, menos 1 al cuadrado y t al cuadrado. Todo elevado a la k. Menos 1 al cuadrado, pues obviamente es 1. Tenemos t cuadrada. Esto es 1 y ya no lo ponemos. Simplemente nos quedamos con t cuadrada y elevado a la k. Por regla de exponentes, simplemente es t por 2k. ¿Quién es 2k? Pues t a la n. Y t a la n no es más que nuestra señal original. Entonces, nosotros iniciamos a la izquierda con la señal reflejada, con operaciones muy sencillas, llegamos a nuestra señal original. Entonces, la señal original es igual a su reflejo. Y como ya nos habían comentado, la señal f de t es par siempre y cuando n es par. Obviamente, ya conocemos los casos particulares. Cuando n es igual a 2 y así sucesivamente n igual a 4, ¿no? Algo muy similar se puede hacer para el caso en que n es impar. ¿Qué pasará si el exponente es impar? Nosotros obviamente esperamos que nuestra señal sea impar. Si el exponente es impar, nuestra señal es impar. Para hacer la demostración, tenemos que seguir pasos muy similares a los que hicimos previamente. Pero n, ¿cómo lo expresaríamos? Ya no podemos poner que n es igual a 2k. ¿Qué pondríamos? Porque lo tenemos que hacer. Tenemos que descomponer nuestra potencia en factores para poder, de alguna manera, manipular el signo menos. Aquí el signo menos fue absorbido por este exponente 2. El menos 1 al cuadrado convirtió en 1 debido a que aquí apareció un 2. Algo similar debemos de hacer cuando n es impar. De alguna manera debemos de manipular este signo menos, pero para eso tenemos que descomponer n, que es impar. ¿Cómo descomponemos n? ¿Cómo expresaríamos n? Algo muy similar a esto. 2k menos 1. 2k menos 1. El único gran problema es que generalmente k va a ser natural, incluyendo el 0, para que tengamos la misma condición que aquí. Si k es igual a 0,
¿N cuánto vale? -1. Entonces, ¿qué pondríamos como N? Eso no nos sirve, pero con un pequeño ajuste ya tendríamos lo que necesitamos. Más. Si K es igual a 0, entonces N es igual a 1. ¿Sí? N igual a 1 es impar y estamos comenzando bien. ¿Sí? No podemos poner aquí signo menos porque estaríamos manejando un número negativo, un exponente negativo, cosa que no es parte de nuestra condición. ¿Qué obtendríamos? Por ejemplo, en ese caso, f de t sería igual a 1 sobre t, pero no es parte del planteamiento. Aunque esto es impar, pero no es parte de nuestra señal polinomial. ¿Vale? Porque aquí tendremos problemas en el origen y habría esos detallitos. Pero bueno. Siguiendo un razonamiento similar, es demostrar que nuestra señal es impar. Bien, chicos, continuamos la siguiente clase con ejercicios. Un ejercicio para aplicar nuestra definición a otro tipo de señales. Aquí vemos una señal polinomial general. Vamos a ver algo ya, casos más particulares, ¿no? Sí, y vamos a emplear nuestra definición tal como lo hicimos aquí. Definición para llegar a la conclusión. Y algo que vamos a concluir de si n es impar es que la señal reflejada perdón, aquí señal, nada más, señal. Al inverso, la señal reflejada es igual al inverso de la señal. Ustedes pueden hacer sin ningún problema. Pues muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Un excelente día. Hola, profesor. Igualmente, vaya. Hasta luego, profesor. Sí, pues,